Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Corsario viene de corso, que deriva del latín cursus, que significa carrera e indica la carrera que se hace en el mar para perseguir naves enemigas. Este hecho de ser naves enemigas indica que se trata de una cuestión entre estados soberanos. El armamento de corso era la autorización que en tiempos de guerra daba un gobierno a un buque mercante para que persiguiese, apresase y destruyese buques enemigos. Si bien el 16 de abril de 1856 muchas naciones, especialmente europeas, firmaron un tratado internacional para suprimir el corso, en la Constitución Argentina de 1853 se estableció entre una de las facultades de la Cámara de Diputados el dar patente de corso, y el Código Civil de Vélez-Sarsfield habla de esa patente. La patente de corso era la autorización escrita, el permiso que se daba a un buque para que atacase a barcos enemigos bajo la protección del Estado que firmaba. Es decir, la patente de corso significaba que se armaba el corso. En determinados casos se daba un permiso de pesca y los capitanes se consideraban autorizados para actuar como corsarios, aunque a la postre se convertían en piratas y se quedaban con todo el botín. Algunos gobernadores daban patentes de corso en blanco y los capitanes las llenaban a su antojo. Se dice que un filibustero tenía una patente de corso que le había extendido un gobernador de una isla danesa, extendida por supuesto en ese idioma. En base a esa autorización, el mencionado filibustero se apoderó de todo lo apoderable y cuando se le daba la contra, exhibía la autorización hasta que alguien tuvo la buena idea de traducirla. Resultó que la autorización era simplemente para cazar cabras y cerdos en España. En otros casos, las autorizaciones eran más serias y eran concedidas por el rey, como sucedía en Inglaterra o, aún más complicado, por el mismo Parlamento. Cuando se concedía la patente de corso, se estaba en perfectas condiciones de concurrir a los capitalistas para buscar financiación. No era lo mismo largarse al mar, a locas, como un simple pirata, que hacerlo con toda dignidad en base a un lindo documento firmado y sellado por su majestad. El obtener la patente de corso era como la luz verde para que los banqueros entregasen todo el dinero necesario. Algo así como los informes favorables del Fondo Monetario Internacional. Una vez que un país ha cumplido con todos los requisitos del fondo, de inmediato la Tesorería de los Estados Unidos y una serie de bancos estadounidenses y europeos, especialmente alemanes, que también pertenecen a banqueros estadounidenses, conceden líneas de crédito y otorgan otras facilidades. Todo perfectamente armado, tanto en un caso como en el otro. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes. Estamos nuevamente retomando el texto de Enrique Silverstein, Piratas, Filibusteros, Corsarios y Bucaneros, de la colección Los Constructores del Capitalismo. Y nos parece importante retomar este texto de Silverstein, puesto que se establece la línea directa que relaciona a esta actividad delincuencial romantizada en novelas, en películas, en series de televisión, pero que no deja de ser una actividad delincuencial que lo que hizo fue favorecer el nacimiento y la evolución del modo de producción que hoy conocemos como capitalismo. Como veíamos incluso en la sesión pasada, hay una relación directa incluso entre esta actividad que es la piratería, que es el robo de estas mercancías, con el desarrollo de la teoría económica de los llamados teóricos clásicos como Adam Smith y David Ricardo, que hacían toda esta elucubración, toda esta elaboración de la teoría, simplemente como una manera de justificar el trabajo que
las empresas para las que trabajaban, porque también ellos fueron empleados de algunas empresas que se relacionaron con la piratería, fueron justificando su desarrollo y finalmente su predominio en el mercado europeo y finalmente en el mercado mundial, porque no hay que olvidar que este periodo de desarrollo a partir de la Ilustración, a partir del descubrimiento de América, de que se genera esta relación comercial, relación comercial sería mucho decir, pero esta relación de explotación y de despojo entre el continente americano y el continente europeo, pues fue el que impulsó el desarrollo de una mentalidad y de una forma de pensar globalista, por decirlo de alguna manera. Globalista porque finalmente ya interviene este tránsito entre diferentes extremos del planeta, pero que lo que va a terminar haciendo es imponer un modelo económico en el que la potencia dominante es la que va a dictar las reglas. Y aquí este texto de Silverstein hace este recorrido, nos señala también de manera muy puntual la relación que también existe entre esta actividad que es la piratería con el tráfico de esclavos, que es lo que se va a ahondar un poco más en esta sesión, y que finalmente cuando se va derogando esta situación por la misma falta de capacidad económica para mantener el sistema esclavista, va a dar lugar a la creación de una nueva clase social, que es a la que conocemos como los obreros. Pero bueno, vamos paso a paso, vamos retomando este texto de Enrique Silverstein. Dicho todo lo cual, hemos presentado a los personajes que se lanzarán a la acción para apoderarse de todo el oro posible, de todas las mercaderías posibles, con el fin de obtener las mayores ganancias imaginables. Y de paso vivir bien, comer mejor y beber como los dioses, abrazados a hermosas niñas de color, ardientes, insaciables y enfermas de sífilis. Aunque lo hace con un tono de broma, el autor, finalmente también tiene que ver con la manera como se diezmaron a las colonias, a estos nuevos territorios ocupados tanto por la corona española como por la corona inglesa, que fue a través de las enfermedades como se diezmó a estas poblaciones. Corresponde señalar que los piratas, los filibusteros, los corsarios y los bucaneros no eran necesariamente enemigos entre sí. Eran, eso sí, enemigos de los barcos españoles que transportaban metales preciosos y mercaderías de América a España. Eran, eso sí, enemigos de los barcos negreros que transportaban negros desde África hacia América. Pero la pelea entre ellos no tenía mayor importancia, puesto que estaban en lo mismo y perseguían los mismos objetivos contra los mismos enemigos. Lo cual no quiere decir que no se atacaran entre sí, pero tal acción no tiene importancia y son simples hechos anecdóticos que solo agregan más dinamismo a la acción principal. En cambio, sí es importante que nos detengamos un poco en el significado económico de la patente de corso. Como se ha dicho, consistía en la protección que el Estado otorgaba a las naves, autorizándolas a apoderarse de los barcos enemigos. Por medio de esta autorización, los barcos podían armarse y pedir la protección de otros barcos de la misma nacionalidad en caso necesario. Dicho de otra manera, la patente de corso es como una forma de intervención del Estado en la economía del país, como lo eran los privilegios que se daban a las compañías de mercaderes para la explotación de las minas de hierro, de sal, para la fabricación de aceite, para el comercio con determinadas zonas o regiones, como las compañías de Indias, orientales y occidentales, la Compañía de Levante, la Compañía Africana, la Compañía Rusa, la Compañía del Caribe. Cierto que en cada una de estas protecciones, de estas patentes de corso, de esos privilegios, andaba siempre metido Su Majestad y todos los de la corte. Pero eso no quita ni pone nada a la cosa fundamental y básica, esto es, al proteccionismo. Esa también es una de las cuestiones fundamentales de este proceso, que de lo que se trataba era de defender a toda costa, de proteger la economía de cada país, que en este caso la corona inglesa era la que dominaba todo este ámbito. Y como hemos visto, para ello pues generaba las leyes necesarias y generaba incluso la teoría económica necesaria. Digamos que buscaban armar toda una estructura que pudiera defender
este mal que se le estaba haciendo a la humanidad a través del robo, a través del despojo, a través del tráfico de esclavos, y que pues se justificaba a través de las leyes de cada país, en este caso de la corona inglesa, del Reino Unido de la Gran Bretaña. Sus leyes, su parlamento se encargaba ya de justificar legalmente todos estos aspectos y a la larga, como ya mencionamos, generar hasta teorías que habrían de considerarse mucho tiempo después como las teorías rectoras de lo que se consideran ciencias sociales, como es el caso de la economía. Y por esto es importante señalar o regresar a esta parte del texto en donde habla del papel que jugaba el gobierno, que jugaba las cámaras legislativas y en contubernio con las empresas encargadas de todo este comercio. Por otra parte, las reuniones que se hacían en la Cámara de los Comunes o de los Lores derivaban luego, o antes, según el caso, hacia un consejo de comercio, formado por comerciantes interesados en todos los asuntos. Por ejemplo, la Compañía de Indias Orientales estaba representada por 2 miembros que se pasaban la presidencia. Así estuvieron 12 años, además de otros 4 que votaban siempre a favor. La Compañía de Levante estaba representada por 2 de sus directores y por el tercero, que era el director de la Compañía de Levante y presidente de la Compañía de Indias Orientales. O sea, vemos que incluso en uno de los poderes del Estado estaban precisamente involucrados estos comerciantes, estos dueños del negocio que habría de dar lugar al capitalismo. Los mayores avances en materia de estudios económicos a través de escritos públicos, pedidos al Parlamento, notas al rey, etc., se hicieron durante los 25 años que Josiah Child fue presidente absoluto y omnipotente de la Compañía de Indias Orientales. Empresas a las que pertenecieron como empleados Thomas Moon, James Mill y John Stuart Mill, todos economistas de nota. De hecho, en la preparatoria pues nos debe haber tocado leer algo de estos tratados de John Stuart Mill sobre economía clásica. Entonces ya vemos de dónde es origen. Era empleado de esta Compañía de las Indias Orientales, que a su vez tenía la influencia dentro de la Cámara de los Comunes y de los Lores, que lógicamente entonces todo esto se armaba para justificar el saqueo que hacían los piratas en alta mar. Es que así es la vida. En todas las cosas anda metido el dinero o cosas por el estilo. Milton, el poeta inglés, que era secretario de Cromwell, escribe la declaración de guerra a España porque ésta había invadido las islas que la Compañía de Indias tenía en el Caribe. Cromwell estaba ligado a la Compañía de Providencia y a los piratas. Cuando Morgan gobierna a Jamaica, las instrucciones acerca de cómo gobernarla fueron escritas por el filósofo John Locke, quien se las entregó al gobernador. Isaac Newton fue el director de la Casa de la Moneda cuando se hizo lo que se llamó la Gran Reacuñación, que resultó ser la gran estafa y que produjo una de las crisis comerciales, de los negociados y de las miserias más notables de Inglaterra. Entonces vemos que hasta filósofos y científicos de la talla de un John Locke, de la talla de un Isaac Newton, pues estaban en el negocio de la piratería. Pero es que la gente necesitaba dinero para vivir, como le pasaba al rey, por ejemplo. La creación de títulos estaba directamente ligada con las necesidades de dinero de su Alteza, pues cada uno de los que recibían debían entregar a la tesorería una suma suficiente como para que aquel pudiese pagarle a 300 soldados de infantería durante 3 años. Se dice que Carlos II de Inglaterra creó 426 títulos, lo que significa que se embolsó la bonita suma de $500,000 de libras esterlinas. Pero ya es tiempo de pasar al tema que nos interesa. ¿De qué manera los piratas, los filibusteros, los corsarios y los bucaneros coadyuvaron al nacimiento y consolidación del capitalismo? Aunque en rigor de verdad ya hemos adelantado muchos de los elementos que conducen a ese resultado y nos hemos referido a muchos de los actos y de las instituciones que consolidaron firmemente al Imperio Británico, que es lo mismo que decir que crearon al capitalismo. Porque el capitalismo, en el sentido, en la forma y dentro de la estructura teórica que lo conocemos, con los principios económicos que todos estudiamos, no es otra cosa
que la realización del Imperio Británico. Porque el capitalismo, o sea, el Imperio Británico, es la Compañía de Indias Orientales, el tráfico de esclavos, el apoderamiento de los buques españoles cargados de oro. Acciones todas realizadas por los ingleses que supieron no solo llevarlas a cabo, sino que acumularon el capital necesario como para darse el gusto de dilapidar todo ese dinero en los prolegómenos que llevaron a la Revolución Industrial y en la constitución de los organismos básicos e implícitos del Imperio Británico, o sea, del capitalismo. El Banco de Inglaterra, la Bolsa de Comercio, los seguros marítimos, la fijación de la tasa mundial de intereses y de redescuentos, la fijación del precio del oro y del flete marítimo. Entonces vemos pues casi con terror cómo de manera descarada, a través de una acción pues ilegal, que era el robar, quizás no ilegal, pero sí inmoral, una acción inmoral que finalmente va a constituir el sistema económico que nos gobierna actualmente y que ha generado, pues lógico, sus movimientos en contra, que inmediatamente han sido calificados de ilegales, de inmorales, de inhumanos, etcétera, cuando se trata de atacar a este modelo económico de manera violenta. En el caso de las guerras de guerrillas, los movimientos revolucionarios, los actos anarquistas de terrorismo, etcétera, entonces sí se considera que es inhumano, que es son crímenes de lesa humanidad, pero la piratería, que fue la que constituyó al capitalismo, era una actividad plenamente sancionada por el Estado, por la corona y por todas sus instituciones de gobierno. Vámonos a una pausa y cuando regresemos de esta pausa continuaremos en la lectura de este texto interesantísimo de Enrique Silverstein. En un momento continuamos. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con este interesante tema de los piratas en el texto de Enrique Silverstein, Piratas, Filibusteros, Corsarios y Bucaneros. Es muy interesante cómo Silverstein, además de hacer entretenida la lectura, dándonos estas definiciones, esta explicación definitoria sobre los términos
acerca de los piratas, diferenciándolos, nos va conduciendo, nos va llevando de la mano a hacer un análisis muy crítico del sistema económico que nos ha tocado vivir y que justamente utiliza este tipo de herramientas como la literatura, la cultura, en nuestro caso ya el cine, la televisión, como herramientas para justificar el modelo económico en el que nos ha tocado vivir y el papel que jugamos dentro de la sociedad, es decir, dentro de este modo de producción capitalista. A los que nos toca ser los trabajadores, que no somos dueños de los medios de producción, bueno, pues es a nosotros a quien va dirigido todo este armado literario, televisivo, cinematográfico, cultural, para que consideremos que la explotación y que el predominio de la cultura capitalista, que es la explotación, lo tomemos de la manera natural, que pensemos que esto es una cuestión que ha sido así siempre, que no, quizás no sea buena, pero tampoco es mala. Sin embargo, este tipo de lecturas nos ayudan a situarnos bien en dónde tenemos que estar parados y cuál es la actitud que tenemos que tomar frente a este modo de producción que cada vez de manera más inhumana va acabando no solo con los trabajadores como recurso humano del capitalismo, sino con el medio ambiente, con nuestro entorno y que nos está llevando a un proceso pues de franca extinción. Entonces es importante hacer esta reflexión de manera muy profunda, irnos a la raíz del problema, conocer todo este tipo de elementos que nos ayudan a tener una mejor percepción de la realidad. Porque, como decía Marx en la tesis 11 sobre Feuerbach, los filósofos han considerado que pues la realidad es para interpretarse cuando de lo que se trata es de transformarla. Hay que transformar nuestra realidad, pero hay que hacerlo a través de un conocimiento profundo, un conocimiento crítico, analítico, como el que buscamos de alguna manera estimular en este programa de Letras Militantes. Vamos a continuar con el texto de Silverstein, de cómo las inversiones inglesas en el exterior se deben a los piratas. John Maynard Keynes, un economista macanudo, es un término muy argentino, que quiere decir que es muy fregón, muy chingón, que es conocido por un libro famoso. Escribió en otro anterior que nadie o casi nadie conoce, A Treatise of Money, y que fuera publicado por primera vez en 1930, una de las mejores descripciones del origen de las inversiones británicas en el exterior, que como se sabe fueron la base del poder inglés y del subdesarrollo del mundo. Y empieza aquí la cita del texto de John Maynard Keynes. En realidad, el botín que trajo Drake en el Golden Hind puede justamente ser considerado la fuente y el origen de las inversiones británicas en el exterior, dice Keynes en una traducción nuestra bastante libre. Y sigue diciendo, Isabel, la reina, pudo, con el total de lo producido, pagar todas sus deudas extranjeras y encima invertir parte del saldo, unas 42,000 libras esterlinas, en la Compañía del Levante. O sea que también la reina era accionaria de estas empresas. Una gran parte de las ganancias que produjo esta empresa sirvieron para crear la Compañía de Indias Orientales, cuyas ganancias fueron durante los siglos XVII y XVIII la fuente principal de las conexiones exteriores de Inglaterra y así sucesivamente. En pocas palabras, porque no tiene sentido extendernos mucho, lo que se desea señalar es que el crecimiento y el desarrollo se deben a la acumulación que efectuaron los empresarios. Acumulación que se basó en las grandes, fabulosas, exorbitantes ganancias de los empresarios, debido principal y fundamentalmente a que el efecto acumulativo, efecto multiplicador, dirían los que hablan la jerga técnica de los economistas, del oro robado por los piratas y filibusteros, inyectó tal dinamismo, tal euforia en la actividad comercial bursátil y de servicios, que se entró en un periodo de boom económico como muy pocas veces se observó en la historia moderna. Es muy importante señalar y destacar un hecho. Si bien los piratas y filibusteros afanaron a rajacincha, es decir, como diera lugar, mayor fue la cantidad de oro que llegó a España.
O sea, es decir, a pesar de todo el robo que se hizo del oro por parte de los ingleses, la cantidad que llegó a España siguió siendo monumental, como sabemos, de esta explotación que se dio de las colonias, particularmente de la Nueva España, de la zona que hoy conocemos, bueno, que hoy es Perú, que hoy es Colombia, etc. Sin embargo, los efectos del enorme ingreso de oro no dejó huellas en España. Es decir, a pesar de la enorme cantidad de oro que llegó a España, este no se acumuló en España. Y ahorita nos explica el autor por qué. Y no dejó huellas en España al paso que vivificó a Inglaterra y dio nacimiento al capitalismo, tal como lo entendemos hasta ahora, a sus instituciones fundamentales y a las concepciones teóricas que le darían seriedad, respetabilidad y estabilidad. Dicho lo cual, nos enfrentamos con un tema que nos obligará a alargar un poco la cosa, aun cuando no nos apartamos del tema principal. El desvío consistirá en tratar de averiguar por qué pasó lo que pasó en España y por qué pasó lo que pasó en Inglaterra. Analizando este punto, nos encontraremos con que retornaremos a lo que dijimos al comienzo, con lo que estaremos en perfectas condiciones de seguir charlando acerca del inefable Drake. Inefable quiere decir que es indescriptible, que no se le puede describir, generalmente por razones tenebrosas o truculentas. Todo el oro que se extraía de América era desembarcado en la casa de contratación de Sevilla, donde se entregaba a sus dueños o se vendía. Los dueños del oro eran evidentemente quienes habían financiado el viaje, comprado los barcos, los aparejos, la alimentación, asegurado el pago de salarios, etc. Estos dueños, que eran los soberanos y los miembros de la corte, recibían el oro y lo destinaban a satisfacer sus necesidades. ¿Y cuáles eran esas necesidades? Pues las de vestir bien, las de comer mejor, las de beber mucho más satisfactoriamente, las de tener mejores habitaciones, las de darse, en resumen, una mejor vida. Y todas las cosas que satisfacían esas necesidades solo podían ser entregadas por los mercaderes, que generalmente iban a buscarla a otros sitios. Hay que recordar que en esta etapa, que fue el florecimiento del comercio internacional, digamos que fue el antecedente de este globalismo o globalización que hoy conocemos, pues era precisamente estas mercaderías ya manufacturadas en otros países y particularmente en Oriente, como vamos a ver. Iban a buscarlas a otros sitios: Francia, Inglaterra, Holanda, Oriente. Aquí de repente y en un momento dado se producía una afluencia inesperada de oro que buscaba cosas que debían ser producidas, que debían ser cosechadas, manufacturadas, arregladas, embaladas y transportadas. Es decir, a toda esta riqueza acumulada en oro que tenían los españoles, pues lo que hicieron fue gastarlo, lógicamente dinamizando el comercio internacional, comprando todas estas manufacturas, porque bueno, el valor agregado se da justamente al momento de elaborar las mercancías. Las materias primas por sí solas pues no tienen gran valor, más que el que genera su producción inmediata, su recolección o su cosecha, en el caso de los alimentos. Cuando, bueno, se transforman, entonces ya adquieren un valor agregado por el trabajo humano que se les imprime. Y entonces estas mercaderías eran las que estos mercaderes españoles buscaban en otros países. Es decir, que España, o mejor sus señores, actuaban como polos de expansión que entregaban dinero al mercado para dinamizar la economía, que no era la del propio país. Esto sí hay que subrayarlo muy bien, sino la del resto de Europa y otras regiones, como mencionábamos, Oriente. Actuaban estos señores como lo hace actualmente el Estado cuando, a los efectos de reanimar la economía deprimida, se lanzan a un plan de obras públicas que en realidad significa una entrega de poder de compra al resto de la colectividad, que en base a ella se siente alentada y refuerza sus tareas, es decir, completa el ciclo del mercado. España actuó como un centro expansivo, pero no sobre su propio territorio, sino sobre el resto de Europa. Y de igual manera que la acción del Estado se efectúa en base a un aumento del déficit fiscal y de la tasa de endeudamiento. Así los señores españoles actuaban en base a un puro gasto, sin un contrapeso de ingreso, puesto que el oro, que era la moneda válida, desaparecía de España para no volver, ya que una vez iniciada la carrera, los movimientos siguientes son dirigidos por la actividad de los empresarios. Y los empresarios vendían solamente a España, pero no le compraban, porque la función que estaba desempeñando era la de simple agente de gasto, pero no de producción o de intermediación.
España, por acción de sus señores, fue un gran centro de consumo. Bien, ¿y qué pasó en España? Pues que los precios aumentaron, los salarios también aumentaron, pero en menor proporción, aun cuando en un momento dado los salarios alcanzaron los precios y los sobrepasaron. Esto significa que mientras los precios eran mayores que los salarios, los empresarios españoles se ponían las botas en gran forma. Pero a medida que los salarios se acercaban a los precios, la ganancia disminuía hasta un punto en que los salarios fueron mayores. Y entonces, chao Pinela, ya no valía la pena seguir en la cosa. Claro que mientras esto ocurrió, los empresarios aprovecharon la oportunidad en gran forma, pero lo hicieron dentro de los carriles existentes, esto es, siguieron con una actividad importadora y como la capa superior de la sociedad, los SIN, que son los que dirigen el consumo, o los fifís se diría por acá, sea en el siglo XVI o en el siglo XX, las ganancias que obtenían las dedicaron a darse la gran vida. Así, mientras la población vivía de su salario, corría la liebre en gran forma, no sabiendo dónde comer, los señores y los empresarios la pasaban fenómeno, pero desde el punto de vista económico los efectos fueron contraproducentes, puesto que este consumo no era un consumo de productos nacionales, con lo que España no pudo aprovechar los beneficios de su inmejorable posición. Y bueno, aquí el tema económico sigue siendo el que va a mover todo el desarrollo de las grandes potencias de esa época y les va a dar el destino que conocemos hoy en día. Inglaterra convirtiéndose en una gran potencia por la acumulación de ese capital, y ahorita vamos a ver cómo supo aprovechar esa acumulación, y España pues convertido en uno de los países menos avanzados de esta Europa occidental que conocemos el día de hoy. Estoy haciendo pues una serie de brincos hacia adelante y hacia atrás dentro del texto de Silberstein, como para tratar de rescatar en el poco tiempo que tenemos, pues los temas más interesantes y que me parecen más importantes dar a conocer aquí a través de Letras Militantes. Otro de los temas fundamentales que nos menciona aquí Silberstein es el que tiene que ver con la esclavitud y la trata de esclavos durante esta época, en la que también los piratas jugaron un papel fundamental. Vamos a abordarlo muy brevemente para darle cierre a este texto y poder continuar con el tema en otros momentos históricos, como lo vamos a ver en futuras emisiones de Letras Militantes. Vamos a tratar un poco más en detalle todos estos aspectos y veremos qué loco es el ser humano y hasta dónde llega la ingenuidad y la maldad. Hasta qué punto es posible que en el mismo instante se presenten y actúen toda la gama de individuos y de caracteres. Pero antes de entrar a ver qué pasa con los personajes más importantes de este quehacer aventurero, y como el que nos interesará en primer lugar es Francis Drake, y como la vida de Drake está íntimamente ligada tanto al mar como a los dos negocios más lucrativos de la época, la esclavitud y la piratería, conviene que hablemos un poco de los esclavos. Y hablar de los esclavos es hablar de John Hawkins, primo de Drake, y quien le dio por primera vez la oportunidad de comandar un barco. Pero como Hawkins no solo es sinónimo de comercio negrero, sino también uno de los pilares del crecimiento de Liverpool, y como Liverpool fue el centro donde se acumularon enormes riquezas producto de la compra o robo y venta de esclavos, y como de allí salieron los fondos necesarios para iniciar los primeros experimentos técnicos y mecánicos que llevaron a los descubrimientos que dieron un impulso vigoroso a eso que se llama y conoce como Revolución Industrial, creo que lo más práctico es que antes de empezar con Drake hagamos un menjurje de todo esto y veamos qué es lo que sale. Liverpool, de la esclavitud a los Beatles. Aunque no es nuestro tema directo, es importante esto de la esclavitud y de Liverpool, ciudad famosa desde los esclavos hasta los Beatles. Cuando decae Liverpool, cambia el mundo, porque la decadencia del tráfico negrero se produce en el momento, esto es muy importante, se produce en el momento en que se inventa al obrero. Esto es, en el momento en que aparece un determinado tipo de ser humano que vende su fuerza de trabajo sin entregarse él mismo, por lo que no existen problemas acerca de su alimentación ni vivienda, que era el problema que existía con los esclavos. Había que ocuparse de alimentarlos, de tener dónde mantenerlos. Cuando se crea esta nueva clase social, ese ya no es problema del capital. Fue tan fabuloso el negocio que pese a la gran oferta,
la demanda era cada vez mayor, se refiere a la esclavitud, ¿no? A la trata de esclavos negros, y en consecuencia los precios subían y subían. Ante el constante aumento del precio de los esclavos, era evidente que el negocio se hacía cada vez más lucrativo, pero era también evidente que quienes los utilizaban se encontraban con que sus costos crecían mucho. Y si bien este aspecto podría no tener mucha importancia en el Caribe, resultó básico y fundamental en el nuevo movimiento que se estaba produciendo alrededor de la máquina. No era posible poner en funcionamiento la máquina sin el elemento motor, o sea, el ser humano que la ayudaría. Tenía un costo muy alto, porque entonces los precios serían también altos y porque la industrialización se vería obstaculizada desde el principio. La solución a este problema, como se dijo, fue la invención del obrero. Y al inventarse el obrero, que es una consecuencia lógica de la invención de las máquinas de hilar y de tejer, el esclavo ya no tenía mucha importancia, porque había dejado de ser útil en América por la superpoblación y no tenía colocación en otros sitios, de donde los sentimientos filantrópicos no encontraron obstáculos para conseguir la abolición de la esclavitud en casi todo el mundo. Y en ese momento, Inglaterra, que había explotado al máximo tal negocio y que había construido una de las flotas negreras más importantes, lanzó todos sus barcos contra los atrevidos e inhumanos capitanes que seguían comandando buques que se dedicaban a tan cruel comercio. Comercio cruel que se inicia, en serio, el día que John Hawkins, primo de Drake, reúne a un grupo de ricachones de la City de Londres y les propone formar una sociedad que se dedicaría a la caza de negros en Guinea y su posterior venta en Santo Domingo. El asunto parece que fue bien presentado, pues de inmediato se hizo la suscripción de acciones. Los nombres más conocidos de los accionistas son los condes de Pembroke, de Leicester y Sir Thomas Lodge, alcalde de Londres. El comercio negrero tenía 3 fases. La primera era transportar artículos desde Manchester hasta África a fin de cambiarlos por esclavos. La segunda era transportar los negros hasta el Caribe, donde eran vendidos por dinero en efectivo o con pagarés a 3 años de vencimiento con un interés del 6%. Y la tercera era gastar ese dinero o cambiar esos documentos adquiriendo azúcar, café, cacao, índigo o ginebra para llevarlos a Inglaterra, donde se vendían. Y con el dinero que se obtenía se compraban productos en Manchester para cambiarlos en África y seguir la farra. El asunto era evitar que el barco fuese al traste. Más adelante, cuando Liverpool fue el centro del comercio negrero, las 3 fases se simplificaron, pues consistían en: primero, se cargaba el barco con ron que se cambiaba en la segunda fase, en África por negros, siendo el tipo de cambio de 200 galones por esclavo. Luego en la tercera se llevaba a los negros a América, donde eran vendidos y se compraba melaza. Con este cargamento de melaza se llegaba a Inglaterra, donde se destilaba y se convertía en ron, que permitía reiniciar la cadena. También se la destilaba en Estados Unidos, todavía colonia inglesa. Era tal la demanda de ron que en 1750 existían en Massachusetts 63 destilerías que no se daban abasto, a pesar de que anualmente se entregaban 12.500 barricas de ron, que era el resultado de la destilación de 15.000 barricas de melaza. Y bueno, aquí continúa Silverstein con la explicación de cómo se manejaba todo este modelo de explotación, pero lo que nos interesa es resaltar esta parte. Cuando el comercio de esclavos se convirtió en una actividad muy cara y cuando aspectos como esto, lo que hoy se les llamaría también gastos indirectos, como la alimentación y el hospedaje de estos esclavos, se convirtió en una caída en la tasa de ganancia, se optó entonces por liberarlos, acabar con la esclavitud y entrar a un nuevo tipo de esclavitud, que es el trabajo obrero. El hombre, la mujer que vende su fuerza de trabajo por un salario y que pues queda sometida a el manejo que se hace de su tiempo, de su fuerza y de su propio futuro. Se nos ha acabado el tiempo. Vamos a continuar con estos temas en las próximas emisiones de Letras Militantes. Nos parece sumamente importante hacer este recorrido por el lado oscuro del capitalismo. Aquí hemos tratado el tema de los piratas, cómo ellos contribuyeron a la creación del capitalismo, cómo sus actividades ayudaron a desarrollar el capitalismo, en este caso cómo incluso el tráfico de negros pues llevó a otra situación.
que sería la creación también de una clase proletaria que va a ocupar el lugar de los esclavos. Pero vamos a hablar también de otros temas como la mafia, como el crimen organizado sigue siendo uno de los motores fundamentales de este modo de producción. No me resta por el momento más que agradecer su atención e invitarlos la próxima semana a la próxima emisión de Letras Militantes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.